Y, y bueno, hermanos, entonces, gracias a Dios por la vida de los hermanos de León que están congregándose hoy con nosotros y vamos a estudiar juntos todo esto, hermano, de la resurrección. Continuamos hablando de este tema, después de haber leído 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que el Señor nos confronta a la mayoría de nosotros que no hacen la tarea, hermanos. Realmente, hermanos, creo que debemos de meditar en eso. ¿Cuál es el motivo por el cual tú no compartes el Evangelio a alguna persona? ¿Cuál es el motivo? Miedo. Es más tu miedo, pasión. ¿Qué otra cosa, hermanos? ¿Conocimiento? Es más la vergüenza que el alma de una persona. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Sabes qué decía Charles Spurgeon? Alguna vez dijo, si tú no compartes el Evangelio conociéndolo, lo más seguro es que tú no has entendido el Evangelio. Porque entendemos, hermanos, que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Y por qué tiene que ser el poder de Dios? Porque el hombre está completamente incapacitado de ser salvo. Y dice 2 Corintios capítulo 5, que nosotros somos aquellos que hablan el Evangelio. Y como si Dios rogase a través nuestro, reconcíliense con Dios. La comisión de la iglesia, ¿cuál es, hermanos? Compartir el Evangelio. Piensen en eso. Vamos a avanzar, hermanos, en el tema de la resurrección. Si recuerdan el miércoles pasado, los que toman notas, qué bendición. Hablamos de el fundamento de nuestra fe en la resurrección. Hablamos que no nos enfocamos del todo en la historia para poder refutar a aquellos que no creen, ni usamos los datos históricos para convencer a la gente que no cree. Mas, sin embargo, nos apoyamos en los datos históricos para fortalecer nuestra fe y poder también ayudar a otros en su entendimiento en cuanto a la resurrección. Y hoy vamos a ver un tema muy importante que es la evidencia de la resurrección. La evidencia de la resurrección. Y espero que el Señor nos ayude a todos a ser edificados. Creo que en gran manera, hermanos, la resurrección es el tema no más importante, pero sí esencial en cada uno de nosotros, pues esto no únicamente nos confirma acerca del poder de Dios para resucitar al Señor Jesús, sino también dice la Escritura que el Señor resucitó precisamente por nuestra justificación. Si el Señor Jesús no hubiera resucitado, tú y yo estamos en el infierno a un paso. Si el Señor Jesús no hubiera resucitado, hermanos, todo esto que hacemos es en vano. Pero por otro lado, si el Señor resucitó, tenemos que poner manos a la obra. Hay poder, hermanos, hay vida eterna por Cristo. Y es un acontecimiento tan impresionante que debe de movernos por el acontecimiento como tal, pero también porque algún día resucitaremos con Cristo y estaremos delante de Él. Y tendremos que entregar, hermanos, nuestras cuentas a Él. Probablemente algún vicio ahí oculto podría ser, bueno, pero si yo soy salvo y voy a estar delante del ¿qué? Insisto, el que piensa de esa manera, lo más seguro que su salvación está en juego, hermanos. La realidad es que un salvo al menos va a desear poner manos a la obra para llegar delante de su Rey, aquel que lo salvó y murió por él, y decirle, Señor, pues la verdad, soy muy torpe, fui muy nervioso, muy temeroso. Dudaba de mí, pero hice lo que pude para tu gloria. Anuncié a los demás, a las almas, acerca de tu nombre, confiando en tu nombre y en tu poder. No confiaba en mí. Una característica de una persona salva, hermanos, es que va a desear al menos hablarle a alguien. Si tú eres acaso de aquellos que pasan todo un día esmerados en el trabajo, en la escuela, en la casa, en la comida, en dormir, y te olvidas de hablar al menos de Cristo a alguien, pon en duda tu fe. Es en serio, hermanos. Pongan en duda su fe. Yo te aseguro que si te sacas la lotería,
Tú no te vas a quedar callado por mucho tiempo para platicar a tu familia, a los vecinos, a los amigos. Vas a querer ayudar a la anciana que vive en la esquina, que está en necesidad, y a los niños pobres, y vas a pensar a lo mejor en ir y ayudar a algún centro de rehabilitación o iglesia o qué sé yo, hacer algo. Porque tienes un tesoro. Tienes una cantidad grande que probablemente no te terminarías ganándote el premio mayor. ¿Cuánto más la salvación, hermanos? Sabiendo que tenemos seguro que vamos a morir, que los demás van a morir y que no hay salvación fuera de Cristo. Hay evidencias de la resurrección, hermanos, y es evidente no únicamente en la historia, sino en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la historia, hermanos, es sumamente importante también, porque la historia, recuerda que no es una leyenda o algo que a lo mejor se corrió de persona a persona y que hay duda de ello, sino es un dato histórico porque es real. Es real. Entonces hoy vamos a escudriñar un tanto la Escritura y también ver algunos datos históricos acerca de esto, ejemplos muy importantes para ti y para mí, para fortalecer esto en cuanto a la evidencia de la resurrección de Cristo, hermanos. La fe en Cristo de un individuo no depende de su habilidad, como para recitar la evidencia histórica o legal acerca de la resurrección de Cristo. La fe de un individuo, hermanos, no depende de su habilidad. Algunos creen eso. Algunos creen que la fe es meramente un ejercicio del hombre, que conforme es más hábil, tiene más fe. No, hemos entendido en la lección pasada que si tú y yo creemos en la resurrección, es por la regeneración que el Espíritu Santo hizo en nosotros. Es el Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento y dándonos fe acerca de este acto de la resurrección, porque de otra manera, ¿cómo tú podrías creer en la resurrección? Pero esta parte, hermanos, tan importante, tiene que entenderse bien, porque una persona, hermanos, tampoco se levanta de pronto en la mañana y cree en la resurrección. De hecho, en su mayoría las personas que están por ahí, por ejemplo, un católico romano, le preguntas, ¿crees que Cristo resucitó? Y dice, sí, pero esa fe que él tiene es una fe como creer a lo mejor que va a tener un aumento en su trabajo. Tengo fe que voy a tener un aumento. O tengo fe que voy a ir de un viaje, o tengo fe que México va a ganar el mundial. No es una fe salvífica, no es una fe que el Espíritu Santo ha dado por la regeneración, sino simplemente es una idea que tiene acerca de algo positivo, su manera de pensar es positiva, y él cree que por su positividad él va a obtener o ver lo que está imaginando. Y no, hermanos, tampoco es de esa manera. Sin embargo, es muy importante reconocer y proclamar que la fe cristiana es por el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo es dado a los hombres y a las mujeres a través de la predicación del Evangelio. Es decir, las personas que creen en la resurrección de Cristo no van a creer por los datos históricos o porque son muy inteligentes o hábiles, sino van a creer por la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio es dada a ellos y el Espíritu Santo empieza a actuar y ahora ven cosas que no veían, creen cosas en las que no creían, y aquello que era como imposible, oculto o muy místico para ellos, comienza a ser claro. Comienza a ser claro. Hermanos, el verdadero cristianismo no va a encontrar virtud en buscar transformar un mito o una narrativa útil para promover algún bien moral en el mundo. Nosotros no vamos a tratar de hablar con las personas hábilmente como para venderles un producto y que ellos crean y digan, creyeron. Eso es lo que hace la doctrina arminiana en sus eventos masivos. Ellos tocan los sentimientos de la gente, los rompen con música, los convencen de que si están con Dios ellos van a tener una vida mejor, sanidad, prosperidad, alegría, gozo, y pues ellos dicen, ¿dónde firmo? Yo quiero eso. Tocan sus emociones, los convierten, buscan transformar un mito en una narrativa útil para promover algún bien moral en el mundo, y convencen.
Es muy fácil, hermanos, vender un evangelio que te diga te va a ir mejor, Michelle. Si tú estás en Cristo vas a ser rico, vas a prosperar en todo. Si tú estás en Cristo, Julio, nunca te vas a enfermar. Si tú estás en Cristo, todos tus planes se van a dar. Convencemos y hacemos de la fe verdadera un mito. Y lo inyectamos en la gente y la gente dice, yo quiero. Hermanos, la fe cristiana y la creencia en la resurrección de Jesucristo están afirmadas no en mitos, como en el mismo evangelio. Y eso es sumamente importante de entender. No son mitos, hermanos. La fe cristiana y la creencia del evangelio, la resurrección, que es parte del evangelio, están afirmadas en eventos reales de la historia que pueden ser abundantemente justificados a través de la misma clase de pruebas que un historiador secular utiliza. Y esto es sumamente importante para todos. Por ejemplo, hermanos, hay algunos que dicen que las declaraciones del cristianismo son antihistóricas. Si son antihistóricas, estamos hablando que sería como mitológicas, que es un buen cuento, que es algo que puede cambiar. Algunos dicen, bueno, es que el cristianismo fue hecho, o la religión fue hecha para que los hombres vivieran mejor y estuvieran más controlados. Pero no, eso es mentira. No es así. Y quieras o no, estamos contaminados de ello, más porque nuestro antiguo padre era el diablo. Y el diablo se encarga de administrar por medio de la cultura, la moda, la publicidad, mercadotecnia y todo lo que incluye este mundo caído, el tratar de consolidar la idea de que todo esto está en tela de juicio o puede ser no real. Es por eso que tú y yo batallamos. Tiene sentido lo que digo, porque ¿por qué podemos vivir un cristianismo un tanto tibio? Se resume en que no creemos, hermanos, del todo. Por eso los discípulos pedían al Señor, aumenta nuestra fe. Ellos, aún viendo que el Señor hacía tantas cosas, seguían contaminados en la duda. En la duda. Pero precisamente los datos históricos nos ayudan bastante en esa parte de la carne. Los datos históricos no me van a salvar, los datos históricos no me van a aumentar mi fe salvífica, pero sí me van a ayudar en mi carne. En mi carne. Y van a ayudar bastante también a los demás, hermanos. Hay algunos que dicen que estas declaraciones del cristianismo son antihistóricas, que no son verdad. Y es verdad, hermanos, que muchos de nosotros estamos contaminados de esas creencias malas y perversas. No tiene sentido, hermanos, que tú y yo sepamos en realidad que el Hijo de Dios ha venido al mundo, cargó nuestro pecado en la cruz del Calvario, fue aplastado por su propio Padre, murió, fue sepultado, al tercer día resucita, se aparece a más de 500 personas, continúa teniendo comunión, asciende al cielo y promete venir y vivir como vivimos, hermanos. A menos de que haya algo de vicio en nuestra mente en cuanto a los acontecimientos históricos verdaderos acerca del Evangelio, hermanos, completo, vida, muerte, resurrección de Jesús. Porque en definitiva sería algo que nos tendría que volver locos. Literalmente, hermanos. Locos, en el buen sentido de la palabra. Nuestro Señor murió y resucitó. Nuestro Señor murió y resucitó. Hay un hombre llamado Robert Raymond. Dice, lo hacen en fundamentos críticos, hablando de aquellos que dicen que es una evidencia falsa, y filosóficos altamente cuestionables, con los cuales están simplemente más cómodos psicológica y religiosamente. Su lógica es peligrosa. Ellos han decidido de antemano que la resurrección es una imposibilidad. Entonces cada pieza de información a favor de la legitimidad de este evento debe estar equivocada. Y cada declaración de su credibilidad debe ser la deducción de un tonto o la invención de un charlatán.
Estos hombres, hermanos, que hay por ahí que nos han contaminado para no creer en realidad y de todo corazón, con toda nuestra vida, manifestar que creemos, dicen esto. Ellos tienen fundamentos críticos y filosóficos altamente cuestionables. Usan la palabrería, hermanos, y como tienen un renombre bajo este cielo, en esta tierra caída, pues la gente puede creer más en ello. Recuerda que hay algo muy normal en el mundo. Las personas no comprueban algo y por eso dicen que es mentira. Nosotros sabemos que aunque no entendamos algo acerca de Dios, simplemente Dios dice que es y nosotros creemos aunque no lo podamos entender. Las cosas ocultas le pertenecen a Dios y aquellas que son visibles, hermanos, son para nosotros. No porque sea algo que no podemos entender, quiere decir que no sea verdad. Y vemos, hermanos, hoy en día que la adversidad al evangelio acerca de los hombres pecadores en contra de nosotros es una razón más para afirmar que separados de la gracia de Dios, hermanos, y de la obra regeneradora del Espíritu Santo, ningún hombre va a aceptar las declaraciones de Cristo. Vemos todo lo que está sucediendo en contra del Evangelio desde siglos pasados y entendemos, hermanos, que a menos que sea por gracia y revelación divina, las personas van a poder entender todas estas cosas. Es imposible que ellos puedan entender lo inexplicable para ellos. Es una obra del Espíritu Santo, porque el hombre va a ignorar las declaraciones que pueda y va a distorsionar las declaraciones que no puede ignorar y se va a resistir a las declaraciones que no puede distorsionar. En otras palabras, hermanos, él va a utilizar más energía negando la verdad de la que hubiera invertido simplemente el creer en ella. Va a empeñarse en tratar de negar lo que no puede comprender o lo que sale de su entendimiento. Aunque es una locura porque hay muchas otras cosas aún más extrañas en las que ellos creen. Y aunque considerar todas las evidencias que comprueban la resurrección de Cristo, hermanos, va más allá de lo que podamos nosotros estudiar en este discipulado, hermanos, vamos a tratar de explorar algunas de las pruebas legales y lógicas que son de mayor beneficio para la fe del creyente y las inquietudes de los curiosos, preguntones, hermanos. Comenzaremos por el hecho de que este acto de la resurrección, como el mismo evangelio, la muerte, vida, muerte y resurrección, es un evento predicho. Comenzando por ahí, hermanos. Es algo que anticipadamente se anunció. Recuerden que estamos hablando de evidencias de la resurrección. La muerte y la resurrección de Jesucristo, hermanos, no fueron eventos impredecibles, no fueron eventos que de pronto sucedieron por sorpresa o que tomaron a los seguidores de Dios como de pronto en curva. No es algo que de pronto al Señor se le ocurrió y no es algo que ellos desconocían que iba a suceder. Esa es nuestra primera evidencia bíblica e histórica, hermanos. Cada hecho sucedido a través de la vida de Cristo fue claramente profetizado como un cumplimiento necesario. La venida, la vida, la muerte, la sepultura, la resurrección. Como la próxima venida, hermanos. Esto es evidente en las palabras de Jesús. Podríamos ir a Lucas capítulo 24, versículo 25 y 26. El mismo Señor dice así. Lucas 24, 25 y 26. Y fueron algunos de los nuestros, entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, nuestra primera evidencia de la resurrección, como del Evangelio, pero estamos hablando de la resurrección, es que todos son eventos predichos, hermanos. Moisés y los profetas y todos los demás anunciaban acerca de esto. Fue claramente profetizado como un cumplimiento necesario de la voluntad de Dios. ¿Y a quién le está diciendo esto el Señor? A sus dudosos discípulos. Por eso siempre hay esperanza, hermanos, cuando vemos la vida de estos hombres que estaban frente al Señor, que dudaban. La duda proviene de Satanás. Pero nosotros, estando en esta condición de la carne, hermanos, tenemos que recordar que necesitamos fortalecer nuestra fe de esta manera, en el estudio de aquellas doctrinas fundamentales que nos van a ayudar mucho en el crecimiento de nuestra fe, y la práctica, y el sentido de urgencia de predicar a un mundo caído, nuestra familia, las personas, sabiendo que la noche está avanzada, el Señor ya vino, y el amanecer está muy próximo, hermanos. Eventos predichos. La resurrección del Mesías, hermanos, como podemos ver también, después de haber resucitado, el Señor habla fuertemente: insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Esta resurrección, hermanos, estaba claramente revelada en las profecías del Antiguo Testamento. Y recuerda que estas profecías fueron escritas cientos de años antes de su venida. Hay algunos que podrán decir: ¿y cómo sabes? ¿Quién dice que en ese momento no incluyen estos escritos? Recuerda que esos escritos ya estaban en las manos del pueblo de Dios. Cientos de años antes. David predijo que Dios no abandonaría al Mesías en la tumba. ¿Recuerdan el Salmo 16, 8 al 11? Mira lo que dice, si me acompañas. Salmo 16, 8 al 11. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es una profecía mesiánica, hermanos. Es el mismo Señor hablando a través de David, confirmando de que Él no sería como los demás que mueren. Serían o serán o son, hermanos. No permitirás que tu santo vea corrupción. Dice el versículo 11: y me mostrarás la senda de vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. El profeta Isaías también, hermanos, vio hacia el futuro y vio que Dios recompensaría en gran manera al Mesías después de que él hubiera sufrido los pecados de su pueblo hasta la muerte. Isaías 53:12, que es uno de los pasajes que más estudiamos y predicamos, hermanos. Dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Fue lo que sucedió. Cristo mismo, hermanos, predice su muerte y resurrección mucho antes de la crucifixión. Mucho antes de la crucifixión. Cuando los incrédulos judíos estaban ahí pidiendo señal o prueba de su autoridad para purificar el templo, y el Señor declaró:
Juan capítulo 2 versículo 19, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Obviamente no hablaba del templo, hablaba de Él. En 3 días lo levantaré. Él como dueño de su propia vida, hermanos. También cuando los escribas y fariseos le pidieron más pruebas por sus declaraciones mesiánicas, enojados, Él los reprende y les da una promesa de su futura resurrección en Mateo capítulo 12, versículo 39 y 40, hermanos. Les dijo, generación mala y adúltera, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días, 3 noches. Iba a resucitar, así como Jonás fue aventado, prácticamente Jonás resucita, hermanos. ¿O conoces a alguien más que está en la boca de un gran pez y salga vivo? Es una sombra, es un tipo de lo que pasa con el Señor. Aunque obviamente Jonás no muere, hermanos, es como si estuviera muerto, está en la boca de un gran pez, por favor. Es historia también, no es un bonito cuento para nuestros niños de buenas noches. Es Biblia y es inspirada por Dios y es útil para redarguir y para corregir e instruir, hermanos. Es un acto verdadero. Asimismo el Señor Jesucristo da testimonio de esto y les dice, yo resucitaré. Otra evidencia también, hermanos, es tumba vacía. Aunque el miércoles pasado decía que normalmente el argumento de nosotros es hablar de una tumba vacía, a veces no lo tenemos bien fundamentado en la verdad. ¿Qué podemos sacar de la tumba vacía? Hermanos, recuerden que hay una gran atención dada al cuerpo de Jesús. Una atención impresionante de todas partes, de los discípulos, de los romanos y de los judíos. Muere y están todos ahí. No solo sus discípulos, hermanos. De hecho, sus discípulos están llenos de miedo, los enemigos de Jesús. Entonces, una tumba vacía y un cadáver sin descubrir son evidencias fuertes para la resurrección. Desde el primer día, todo lo que se necesitaba para destruir el cristianismo primitivo, hermanos, era la presentación del cuerpo de Jesucristo hombre. No estaríamos aquí si el cuerpo de Jesucristo hubiera sido encontrado, hermanos, muerto. De hecho, algunos historiadores dicen que una gran guardia de soldados romanos, investigadores, estuvieron buscando el cuerpo entre muertos. En muchos lugares, abriendo tumbas, escarbando, esculcando en las casas y haciendo una revisión exhaustiva, hermanos. Los líderes judíos que pidieron su muerte y las autoridades romanas que lo crucificaron conocían la ubicación exacta de la tumba también. Y las autoridades romanas que lo crucificaron también, hermanos, estaban al tanto de la tumba una vez que Cristo fue puesto adentro. ¿Y qué quiere decir esto? Que ellos tenían oportunidad de sobra para exhumar el cuerpo, para robarlo y sacarlo de ahí. Tenían el poder, la autoridad, los hombres para mover la gran roca sin ningún problema y presentarlo como vivo. Si la tumba no hubiera estado vacía, hermanos, entonces con un movimiento audaz ellos pudieron haber probado al mundo que el mensaje del Señor era mentira. De hecho, hermanos, la misma escritura hubiera tenido que pasar al basurero, porque hemos visto que los mismos profetas, desde Moisés y los profetas, se anunciaba acerca de Jesús. ¿Por qué nunca, hermanos, se presentó el cuerpo? ¿Por qué nunca se presentó el cuerpo? ¿Por qué no se pudo destruir el cristianismo desde entonces? Los escépticos han inventado 3 teorías muy importantes que tenemos que estudiar, hermanos, para responder a esta pregunta de por qué no se presentó el cuerpo, por qué no hay un cuerpo. Y las 3 teorías más fuertes son las que usan aquellos ateos o algunas personas que no creen en la resurrección. Y son completamente absurdas. Y vamos a ver una por una, hermanos. La primera, frecuentemente se llama la teoría del desmayo. ¿Ya has escuchado de ella? La teoría del desmayo dice que el Señor Jesús no murió en la cruz romana,
Más bien él solo perdió la conciencia y fue diagnosticado erróneamente como muerto. Esa es la que más se escucha, hermanos. El Señor no murió, Jesucristo se desmayó del dolor y Él no murió, simplemente desmayó. Desmayó, entonces cuando fue colocado en la tumba fresca y nueva, Él simplemente se despertó, entendió que lo habían crucificado y que había quedado vivo y escapó. Los argumentos en contra de Jesús, esta teoría, hermanos, están basados en la naturaleza de la crucifixión misma, porque recuerda, hermano, que cuando el Señor Jesucristo está ahí y empiezan a romper las rodillas de los que estaban crucificados, ¿sabes? Las rompían para que cayeran en el peso de sus brazos. Estaban sostenidos un poco de sus pies y cuando caían en el peso de sus brazos, ellos eran asfixiados por la postura que tenían. El Señor Jesús estaba tan masacrado, hermanos. Mejor le encajan una lanza y literalmente la palabra que vamos a ver a continuación es traspasaron su costado. ¿Y sabes qué quiere decir traspasar? Que pasan de un lado a otro. Mi esposa les envió un devocional de Charles Spurgeon y las hermanas lo leyeron y hablaba precisamente en una parte de esto. El corazón del Señor fue atravesado. Atravesaron. Salió toda la sangre que había y agua también. Él fue declarado muerto después de una detallada examinación por parte de expertos. Podemos ver el dato preciso en Juan capítulo 19, hermanos, versículo 31 al 34. Mira qué dice ahí. Juan 19, 31 al 34. Dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, ¿te das cuenta el testimonio? Como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Amén. Incluso, hermanos, si de alguna manera hubiera sobrevivido de esa espantosa experiencia después de haber estudiado el domingo lo que le pasó, el tipo de artefactos que usaron para su tortura, lo que vamos a ver el domingo, hermanos, aún caminando hacia el monte Calavera y todo eso, hermanos, aún hubiera sobrevivido de esa horrenda experiencia, él difícilmente hubiera estado en condiciones para mover una roca que aproximadamente pesaba unos 500 kilos. Imagínate la condición del cuerpo de Jesús, una lanza atravesando, no alcanzó a tocar su corazón y todavía él se levanta herido y mueve la piedra. Aunque otros podrían decir, pero es que era Dios. Bueno, entonces si dicen que es Dios y creen que no murió, hermanos, pues entonces también se convierte en una contradicción. Además, hermanos, en el mejor de los casos, parece muy poco probable que una personalidad tan conocida como Jesús pudiera haber salido de la tumba y escapado a alguna región por ahí. Imagínate cómo está su cuerpo y aparte el Señor Jesús no es famoso, es súper famoso en ese entonces ya. Pienso que la persona más conocida, hermanos, de todos los hombres ahí, por creyentes y no creyentes, si sabemos que aún Pedro es conocido por la sierva del sumo sacerdote, ¿cuánto más el Señor Jesús, hermanos? Para vivir el resto de su vida en el anonimato, ¿no? Como dicen de algunos hombres que ya han muerto, Elvis Presley está vivo y John Lennon vive todavía y vive en Hawái. Si esos hombres, hermanos, pudieran vivir de una manera como la gente cree, a escondidas, imagina a Jesús. Es una locura, es absurdo. La segunda teoría, hermanos, es que los discípulos robaron el cuerpo y lo volvieron a enterrar en una ubicación desconocida. Esa es otra teoría.
Es decir, que los discípulos debilitados y llenos de terror fueron y encararon a los romanos, los pegaron a palos y los noquearon a todos, movieron la roca, sacaron el cuerpo valientemente y fueron y lo enterraron. Esa es otra teoría que tú vas a escuchar cuando hables del Evangelio y tengas que presentar una defensa de la fe. Los argumentos en contra de esta teoría, hermanos, vienen de dos fuentes. Argumentos en contra vienen de dos fuentes. La primera fuente en contra de esta teoría de que los discípulos roban el cuerpo es la feroz reputación y el poder de la guardia romana. No son guardias ahí, hermanos, esqueléticos o débiles, sin comer. Recuerda que estos son soldados bien alimentados, bien fuertes y asesinos. Y cuando recibían órdenes de sus superiores, hermanos, ellos preferían morir si no cumplían la orden. Si no cumplían la misión, mátame. Mátame, porque las muertes a los traidores romanos eran horribles también. Entonces, primero tenemos que pensar un ejército poderoso, hermanos. Poderoso. Poderoso. El carácter de estos hombres y la eficacia en cuanto a su ministerio como soldados es legendaria, hermanos. Es la primera. Imagina leones resguardando la tumba del Señor contra unos pececillos. La segunda, hermanos, es el registro del Nuevo Testamento acerca del miedo de los discípulos durante y después de la muerte de Cristo. Recuerda que acabamos de estudiar cómo los discípulos están actuando cuando apresan a Jesús en el Getsemaní. ¿Qué hicieron, hermano? Huyeron. Huyeron. Están temerosos, están escondidos. Recuerda que, como siempre, somos bien valientes. Aventaron a las mujeres para que fueran a ver cómo estaba todo allá. Ellos estaban temblando y continúan caracterizándose por ser algo temblorosos. Recordemos también cuando Pedro es llevado a la cárcel y el Señor lo libra. Ellos están reunidos y tocan a la puerta y es una mujer quien abre, no son ellos. Tienen temor, hermanos. Recordemos que si nos transportamos a ese momento, huele a sangre, hay persecución, el Señor Jesucristo está, hermanos, asesinado en la cruz. Es sorprendente lo que está sucediendo ahí, es de terror. Es de terror, hermanos. Es de terror y ellos justamente están nerviosos. Entonces el segundo argumento que refuta esta teoría de que robaron el cuerpo, hermanos, pues es la Biblia. La Biblia también nos dice que ellos están con mucho miedo, hermanos. Los principales sacerdotes y los fariseos le piden a Pilato que asegurara la tumba con una guardia romana entrenada para prevenir que los discípulos robaran su cuerpo y perpetuaran el mito de que Jesús había sido resucitado. Esto es fabuloso porque vemos la soberanía de Dios actuando aún a través de los maléficos planes de los enemigos. ¿Por qué? Lee Mateo 27:64, hermanos. Mateo 27:64. Te voy a leer desde el 62, es importante. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Son tremendos estos hombres. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Entonces ellos se acuerdan que el Señor anuncia que va a resucitar y van con Pilato y le dicen, por favor, manda una guardia ahí para que no lo vayan a robar. Bendito Dios. Esto sirve también, hermanos, como un argumento bíblico y sólido, histórico, para refutar esta teoría tan loca y absurda de que los discípulos van y roban. Obviamente esta postura sería abrazada hoy en día por los predicadores de la prosperidad. Todos son reyes, reinas, hay poder en ellos por la sangre de Cristo que los cubre y tienen poder para vencer demonios y ejércitos. Caerán 1000 a tu diestra y a la siniestra 10,000. Hermanos, los discípulos son hombres como tú y como yo en plena acción de persecución, en muerte del Señor.
Estos hombres actúan de una manera perversa para que ellos no puedan ir a robar. Se aseguran, pero no sabían que lo que estaban haciendo era ayudar a confirmar este acto de la resurrección. Hermanos, es altamente improbable que un puño de discípulos aterrados pudieran vencer una guardia romana para robar el cuerpo del Señor Jesús. Recuerda nada más lo que estudiamos. Los discípulos ya habían mostrado su falta de valor al abandonar al Señor Jesucristo. Aún tan poco valor tenían que el mismo Pedro se aterró ante la mujer y los testigos. Ante una mujer, hermanos. Digo, no por echar en menos la mujer, pero era una mujer, no era un puñado de personas a quererlo matar. Una mujer enfrente de él: yo te he visto, tú andabas con él. No, yo no. Ahora imagínate frente a los soldados romanos. Entonces es igualmente improbable, hermanos, que una guardia romana entera haya sido vencida por ellos, pero también es altamente improbable que la guardia romana, con el temor de Pilato, se durmiera, como otros dicen, dentro de esta misma falsa teoría, que robaron el cuerpo. Es que robaron porque se quedaron dormidos mientras estaban de misión, y como los principales sacerdotes sugirieron a Poncio Pilatos, pero Poncio Pilatos no le importaba tanto, entonces los soldados tampoco tenían tanta importancia, se durmieron. Esos soldados no se dormían, hermanos. ¿Has visto algunos soldados ingleses o canadienses? ¿Cuáles son los que tienen sus gorros largos y que no se mueven? A ellos no los matan si se quedan dormidos. A un romano sí. A un romano sí, hermanos. Entonces, ni los vencieron, ni se durmieron. Yo creo, hermanos, que se necesita más fe para creer esta teoría que aceptar la resurrección. Se necesita más fe, hermanos, creer que ese puñadito de discípulos temerosos vencen a puño o a palos ahí, aventando a las Marías enfrente, que creer en realidad. Es absurdo. Esta teoría, aunque nos da risa, es defendida por hombres importantes de renombre en la tierra. Hombres con mucha sabiduría. La tercera teoría, hermanos, es que los discípulos simplemente fueron a la tumba equivocada. Lo vas a escuchar también. Se equivocaron. Esto también es altamente improbable, es más, es imposible, hermanos, porque a la luz de que el sepulcro le pertenecía a José de Arimatea, que es un miembro del Sanedrín, dice Mateo 27, 56 al 61, Marcos 15, 42, 47 y Lucas 27, 50 al 56, que es de José la tumba, hermanos. Él y Nicodemo, un hombre de los fariseos y principal de entre los judíos, como dice Juan 3:1, fueron los que se prepararon para llevar al cuerpo de Jesús y prepararlo también para darle sepultura, y lo colocaron en la tumba. Pero además de esto, hermanos, que ya hemos estudiado y has leído, las escrituras dicen que las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea también conocían la ubicación exacta de la tumba, pues ellas estaban ahí viendo. Pues no se equivocaron de tumba. Mira Mateo 27, 61. Voy a leer desde 58. Este fue a Pilato, José de Arimatea, y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Entonces esta teoría de que se equivocaron de tumba es altamente improbable. Absurda también, hermanos. Es absurda. Si los discípulos hubieran ido a la tumba equivocada, es seguro que tanto amigos como enemigos hubieran corregido su error llevándolos a la tumba correcta. Si hubiera sido la tumba equivocada, no habrían encontrado soldados, no habrían encontrado una gran roca puesta ahí. Y obviamente las Marías, que vemos que son bastante comunicativas, les hubieran dicho que están en el error. De nuevo, hermanos, esta teoría es más absurda como las demás. Es absurda. Entonces, ¿qué otro argumento nosotros tenemos, hermanos? O evidencias. Tenemos evidencias de que hay testigos fieles, testigos fidedignos, hermanos.
Recuerda que para que un evento sea confirmado como histórico o real, se requieren tres cosas. Estos son datos históricos. Se requieren tres cosas. Uno, debe haber testigos oculares. Dos, estos testigos oculares deben ser suficientes en número. Y tres, ellos deben demostrar su integridad para que sea un dato histórico. Entonces, hermanos, es significativo que todos estos requerimientos se encuentran en el testimonio de las Escrituras con respecto a la resurrección de Jesucristo. Como hemos visto, si escudriñamos cada texto, vemos romanos teniendo el control ahí, vemos también a los discípulos temerosos con las Marías enfrente del sepulcro, y vemos también a aquellos fariseos que se encargaron en realidad que los soldados fueran y cuidaran ahí por esto. Más también tenemos el de los nuevos discípulos visibles ante los ojos de la gente, pues José de Arimatea y Nicodemo, que permanecieron en el anonimato durante la vida de Jesús, sobre todo José de Arimatea, que para mí, lo he dicho antes, él demostró más valentía que todos los discípulos. Algunos dicen, qué cobarde, mientras estaba el Señor Jesús no apareció, pero él apareció cuando los demás no aparecieron, hermanos, sabiendo lo que podía perder. Entonces, en primer lugar, el testimonio de las Escrituras está basado en reportes de testigos oculares del ministerio, la resurrección y la ascensión de Cristo. Testigos oculares, y cada autor del Nuevo Testamento está con el apóstol Pedro cuando él declara en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, lo siguiente. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Amén. Entonces la importancia de los testigos oculares o de primera mano, hermanos, es claramente reconocida por los escritores del Nuevo Testamento. Para ser contado con los 11, por ejemplo, Matías tuvo que haber sido un testigo ocular de la vida y ministerio del Señor Jesucristo. Es el requisito para un apóstol. Por eso hoy firmemente decimos que no hay ningún verdadero apóstol, como muchos tienen la osadía de decirse apóstoles. Pero Matías vio el ministerio del Señor Jesucristo, empezando por el bautismo de Juan y continuando, hermanos, a través de la resurrección y hasta el día en que Cristo ascendió al cielo. Es un testigo también de esto. También Lucas, hermanos, al escribir su evangelio, invirtió mucho para enfatizar que él estaba poniendo en orden la historia de las cosas. Lo que él escuchó y le enseñaron. Los que desde el principio lo vieron con sus ojos, dice Lucas 1:1-4. El apóstol Juan, hermanos, comienza su primera epístola de los primeros capítulos, afirmando poderosa y elocuentemente la relación personal con Cristo el Hijo, que todos los apóstoles fueron privilegiados de tener, una relación sólida, hermanos, que también formó la base tanto de su doctrina como de la proclamación que hacían a otros. ¿Recuerdas que leímos el texto primera de Juan 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida? Y hace énfasis ahí, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida fue manifestada y la vimos, y testificamos y os ansiamos de la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Amén. Hermanos, debería ser claro para cualquiera que examine imparcialmente que los apóstoles poseían un conocimiento personal y de primera mano de la vida, muerte y resurrección de Cristo, y reconocían la importancia de afirmar la naturaleza de su conocimiento como tal. Ellos querían que el mundo supieran que ellos no habían sido engañados por rumores, sino que habían tocado las manos, los pies y el costado de Cristo resucitado. Hermanos, ellos habían estado con el Señor
Y todos ellos sabemos que murieron como mártires, a excepción de Juan, pero también padeció como mártir. ¿Tú crees que puede existir una persona que sea capaz de morir por un Jesús que no resucitó? ¿No sería extremadamente absurdo, hermanos, que ellos mismos caen en su error y defienden su error para un buen testimonio o para que no se encuentren mentirosos? Vemos que son insolentes, son temerosos, dudan del Señor aún cuando lo tienen enfrente, cuando camina sobre el agua y llama a Pedro que camine, cuando camina y cae. Ellos son hombres como tú y como yo, hermanos. Ellos fueron capaces de entregar sus vidas a la muerte. ¿Y sabes por qué? Porque ellos vieron la resurrección. En gran manera, hermanos, lo que Dios usó para que muchos se incluyeran o comenzaran a prestar oídos a los apóstoles o a los discípulos a lo largo de la historia es precisamente el testimonio en medio de la muerte de los creyentes. Por ejemplo, el Coliseo romano estaba lleno de personas y ahí había elegidos entre los romanos que disfrutaban del atroz evento de las Olimpiadas para presentar a los cristianos como un objeto de burla y ser devorados. Y muchos veían, y había cristianos sólidos en su fe que cantaban alabanzas y levantaban sus manos. El libro del mártir de las catacumbas es increíble, da un ejemplo y dice: yo fui tocado por el Señor, convertido, porque vi un grupo de doncellas jóvenes que levantaban sus manos al cielo y cantaban alabanzas mientras una a una era devorada por los leones. Dice: yo creí. Sería extremadamente más absurdo que todas estas teorías, que personas que vieron a Jesús, que lo acompañaron, que presenciaron su muerte, y al ver que no resucitó, hubieran continuado viviendo de la misma manera hasta morir. ¿Se dan cuenta? ¿Qué clase de locos, hermanos, tendrían que ser? Todas las personas que son capaces de morir por alguien, lo hacen porque ven a ese alguien, creen en ese alguien. Algunos ni han visto a algunos de sus ídolos y son capaces de morir, pero tienen arraigado firmemente su creencia. Estos hombres vieron, el apóstol Juan dice: lo vimos, lo tocamos, lo sentimos. Gloria a Dios. Ellos fueron instruidos por Él durante todo el ministerio, hermanos, y finalmente ellos le habían adorado mientras Él pasaba de su vida al cielo también, una vez que resucitó. Dice Lucas capítulo 24, versículo 53, si quieren ir conmigo. Lucas 24, del 50 al 53. Dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ellos vieron y por eso fueron capaces de despojarse una vez por todas de ellos mismos, hermanos, y ser capaces de ir a la boca de la bestia a continuar proclamando el evangelio. Cada muerte de uno de estos hombres, de cada uno de ellos, hermanos, fue horrible, horrible. Arrastrados, cortados con navaja, decapitados, crucificados. Hermanos, un sufrimiento tan grande ha llevado a muchos a negar sus creencias. Un sufrimiento tan grande ha llevado a muchos a renunciar de lo que proclamaban, a decir que es mentira. Aún vemos en algunas autoridades, se escuchaba que hacían tortura a sus captores, ¿no? Aquellos que iban a llevar a la cárcel, y para que ellos hablaran, metían el refresco en la nariz o los golpeaban con palos. Aún en China
usan mucho colgarlos como un pollo rostizado al creyente y darles palazos en las palmas, en las plantas de los pies. Castigos severos, hermanos. Por lo único que un hombre no negaría en un momento de tanto dolor en contra de su persona, es porque este hombre esté plenamente convencido que lo que está defendiendo es verdad. Sabemos que aún esto le pertenece a Dios, porque él no creería a menos de que Dios le hubiera dado el poder para creer. Estos hombres vieron esto y van y anuncian, dice, con gran gozo. Y no era una noticia que iba a dar alegría a todos los demás, era una noticia que los iba a llenar de odio hacia ellos. Pero aún ellos, hermanos, son capaces de hacerlo. Ahora, ya sin Jesús. Era muy bonito estar con Jesús y ir con Él a todos lados, sentirte como un pollito atrás de mamá gallina. Pero aquí ya no está Jesús, hermanos. Aquí Jesús ha ascendido y ellos se quedan solos y ellos no frenan, sino van y continúan anunciando, hermanos. Y en segundo lugar, para que un evento pueda ser confirmado como histórico o real, debe haber un número suficiente de testigos oculares, como decíamos. Para ponerlo llanamente, entre más testigos pueda haber, hermanos, más creíble es. Es decir, si hay 1, 2 o 3 de un lado y hay 30 del otro lado, hermanos, pues obviamente creemos a los 30. Y es el mismo principio que se encuentra tanto en la ley del Antiguo Testamento como en los mandamientos a la iglesia, hermanos. Un evento debe ser confirmado solo con el testimonio de al menos 2 o 3 testigos. Dice Deuteronomio capítulo 17 versículo 6, Deuteronomio 19, 15 y Mateo 18, 16. Aún el Nuevo Testamento como una ordenanza a la iglesia es como lo tenemos que llevar a cabo, hermanos. Dice Mateo capítulo 18, 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Más adelante vemos que si no, pues toda la congregación, entre más testigos, mejor, hermanos. Y en el caso de la resurrección de Cristo, este requisito también ha sido satisfecho. Las Escrituras registran que había cientos de testigos fidedignos que se encontraron con el Cristo resucitado en una variedad de situaciones y circunstancias. Cientos, hermanos, no los 12. Algunos podrían pensar, bueno, eran sus amigos, ya estaban metidos hasta el cuello, ¿qué les quedaba? Mejor decir que era verdad. Hermanos, si la espada está enfrente y todavía puedes decir que era mentira y libras tu vida, conociendo la depravación del hombre, ellos hubieran dicho que era mentira y libran su vida. Pero ellos pusieron sus ojos en lo eterno, poniendo los ojos en el autor y consumador de la fe, viéndolo resucitado, hermanos. En el domingo de resurrección, ¿recuerdan? Él se le aparece a María Magdalena en el huerto, Juan 20, 11, 18. Ahí está, lo pueden anotar. Y luego, una vez más, al pequeño grupo de mujeres que regresaban del sepulcro, Mateo 28, de 9 al 10. En el mismo día, hermanos, él se unió a Cleofas y a otro discípulo mientras caminaban juntos a Emaús, Marcos 16, 12 al 13. Antes de que el día hubiera pasado, él también se reveló a Pedro, Lucas 24, 34. Y luego a 10 discípulos en el aposento alto, Lucas 24, 36. El siguiente domingo, hermanos, él se apareció a todos los 11 apóstoles y tuvo su famoso discurso con el dudoso Tomás, el curioso Tomás, Marcos 16, 14. Después de eso, hermanos, él se apareció a más de 500 testigos a la vez, gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5. También se aparece a su medio hermano Jacobo. Este es Santiago, quien escribe la epístola de Santiago en tu escritura. No es ni el menor ni el mayor que está en tus Biblias como los apóstoles, hermanos. Él cree por la resurrección.
Primera de Corintios 15:7. En un momento desconocido, Él vino de nuevo a Pedro, Juan y a otros 5 discípulos mientras pescaban en el mar. Juan 21, del 1 al 14. Y finalmente, hermanos, Él asciende al cielo en la presencia de sus discípulos en el Monte de los Olivos. Lucas 24, 50 al 53. Entonces, hermanos, a la luz del testimonio de la Escritura, es imposible desacreditar la resurrección. Es imposible quitar el crédito al reporte de la resurrección de Cristo basado en alguna falsa noción de que no tenía un número de testigos oculares suficientes. O sea, la gente va a decir, ¿y quién dice que es cierto? ¿Quién dice que es verdad? Hermanos, sería de lo mismo con cualquier otro dato histórico que no sea contemporáneo. ¿Quién dice que es verdad? ¿Quién dice que eso es verdad? ¿Cómo podemos comprobar que realmente pasó lo que pasó en el año 1500, en el año 1100, 1200, 1600? Tú no estuviste ahí, tú no pudiste verlo, no, pero ¿qué crees? Son datos históricos porque había los testigos suficientes para dar fe y legalidad de ese acontecimiento. Y por eso es historia. Y es sumamente importante, hermanos, estar en cuanto a nuestra fe completamente convencidos de que Cristo resucitó. Eso debe de moverte. Como sus discípulos fueron movidos a llevar una vida de compromiso completa porque lo vieron resucitado. Hermanos, lo más seguro, Cristo no resucita, no sabríamos de los discípulos más. Tal vez al suicidio hubieran llegado, hermanos, teniendo una turba tan grande en contra de ellos por una mentira. De la misma manera tú y yo tenemos que dar pasos agigantados en cuanto a nuestra práctica del cristianismo, pues el Señor resucitó. Y eso nos dice mucho, hermanos, en cuanto a nuestra vida y también en la muerte. Cuando perdemos por completo la esperanza en medio de alguna dificultad, enfermedad o situación de muerte en algunos de nosotros, como si la muerte fuera un fin atroz para todos, horrible, hermanos. Si somos creyentes, la muerte es vida y vida eterna. Porque así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Y eso es fabuloso para nosotros. Eso promueve, hermanos, la práctica del cristianismo en nuestra vida. Promueve también una paz verdadera, esperanza, hermanos, descanso. Algún día descansaremos en la presencia del Señor, con Cristo como el premio supremo inmerecido, hermanos. No el cielo, no los ángeles cantando alabanzas, no el correr, como decía Pastor Raúl, de un lugar a otro, o aún subirnos a algunos animales, que son cosas que nos llaman la atención. Ahí lo máximo y lo más hermoso, hermanos, y lo que es digno de toda la alabanza, adoración, es el Señor Jesucristo, con cuerpo, resucitado. Dice Charles Spurgeon, hermanos, pensando en estos hombres que tienen una falsa noción de que no había testigos suficientes. Y él testifica elocuentemente y dice, ¿no te impresiona que muchísimos eventos de gran importancia registrados en la historia y comúnmente creídos no podrían en su naturaleza haber sido presenciados por una 10ª parte de los que presenciaron la resurrección de Cristo? Pues no es asombroso que aún creas en el testimonio de 1, 2 personas, 3, 4, acerca de algo que has creído toda tu vida, comparado con el testimonio fiel, histórico, de tantos cientos de testigos que afirman la resurrección de Cristo, la firma de famosos tratados que afectan las naciones, el nacimiento de los príncipes, los comentarios de ministros, los proyectos de conspiraciones y las obras de asesinos. Todos estos han sido hechos en momentos cruciales de la historia y jamás son cuestionados como hechos. Y sin embargo, pocos pudieron estar ahí para presenciarlos. ¿No es curioso que la gente crea en tantas cosas que no ha visto y aún ni sabe si hubo testigos o no? Simplemente porque lo lee o lo ve por ahí. Si este hecho, hermanos, es decir, la resurrección, se debe negar, toda testificación se acabó. Y tenemos que decir deliberadamente lo que David dijo en apresuramiento: todo hombre es mentiroso, y desde este día en adelante todo hombre debe hacerse tan
escéptico, prójimo, que él nunca creerá nada que no haya visto por sí mismo. El siguiente paso es hablar de la evidencia de sus propios sentidos. ¿A qué otras locuras los hombres pueden entonces precipitarse, no aventurarse a predecir? Ponte a pensar esto, hermano. ¿Cuántas cosas cuántas cosas tú crees que han sido reales aún sin tener conocimiento y hubo testigos, no? ¿Cuántas cosas no creemos? Finalmente, hermanos, para que un evento sea confirmado como histórico o real, los testigos oculares deben demostrar su integridad. En otras palabras, deben probar que son dignos de confianza. No es un secreto que a través de la historia del cristianismo, incontables escépticos han hecho lo mejor que puedan para desacreditar a los testigos del Nuevo Testamento. Sin embargo, hermanos, nunca han sido capaces de desacreditar su sinceridad o descalificarlos con bases éticas o morales, dice un hermano que descansa en el Señor. Por esta razón, los escépticos han sido obligados a concentrar sus ataques en la posibilidad del autoengaño o de la histeria colectiva. Se ha dicho que los discípulos y muchos de los judíos del primer siglo estaban predispuestos a creer en la resurrección, por lo tanto ellos simplemente vieron lo que querían ver. Los proponentes de este punto de vista utilizan la siguiente línea de razonamiento. En primer lugar, la nación judía luchaba bajo la insoportable opresión del Imperio Romano. Debido a esto, los judíos del tiempo del Señor Jesús anhelaban la venida del Mesías y podían ser fácilmente engañados. Muchos entre los judíos ya habían seguido varios falsos mesías, se habían levantado entre el pueblo, dice Hechos capítulo 5, versículo 36 y 37, demostrando que ellos eran capaces de creer casi cualquier cosa. En segundo lugar, Jesús hizo muchas predicciones acerca de su futura resurrección. Cuando las combinamos con el gran amor de los discípulos a su maestro, estas profecías serían el suelo perfecto para que el autoengaño y la histeria colectiva florecieran. Varios hechos se levantan en contra de estas populares teorías. En primer lugar, la gran mayoría de la nación judía rechazó al Señor Jesús de Nazaret como el Mesías. De hecho, hoy en día niegan que Jesús es el Mesías, sino él esperan todavía al Mesías. Su ministerio terrenal y su muerte fueron tropezadero para ellos, dice 1 Corintios 1:23. Añadir la resurrección al ya escandaloso mensaje de la cruz no habría hecho que la declaración mesiánica de Jesús fuera más atractiva para el judío. Además, esta teoría no toma en cuenta el hecho de que unas pocas décadas la mayoría de los creyentes eran gentiles que no tenían predisposición a creer algo acerca del Evangelio, como escriben Lewis y Demarest. Dicen, el evento ocurrió en aguda antítesis a lo que ellos, es decir, los judíos, habían esperado teológicamente y estaba en genuino conflicto con el marco de la cosmovisión secular de aquel tiempo. Para el judío era un tropezadero. Y para el griego era locura, porque la evidencia requería una revolución atroz en su teología y cosmología. Este comentario es de un sermón del pastor Charles Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano y de la teología integrativa. Hermanos, en resumen, una ilusión o una alucinación usualmente está confirmada a un solo individuo. Pensar que todos los cientos de personas que dijeron ser testigos oculares de Cristo resucitado compartieron la misma alucinación es extremadamente improbable. Además, la historia colectiva usualmente requiere la ayuda de poderosas instituciones políticas o religiosas que mantengan el control de las masas. Y aquí podemos sacar, hermanos, por el contexto bíblico, que tanto romanos como judíos, como discípulos, dan testimonio de la resurrección. Los judíos se volvieron locos al no encontrar el cuerpo. Los romanos estuvieron buscándolo, hermanos, y hubo consecuencias de estos guardias que fueron brincados, hermanos, o no sabemos qué habrá sucedido con ellos, pero supongo que fue algo traumático para ellos.
estar cuidando y ver una luz resplandeciente saliendo de ese lugar con el Señor Jesús glorificado. Esperemos que el Señor les haya salvado, hermanos. También sabemos que los propagadores eran en su mayoría hombres sin educación ni entrenamiento. Hechos capítulo 4, versículo 13. Ellos no tenían ningún poder político, religioso o económico para promover su causa. El Señor, hermanos, y su fama en gran manera es por el motivo, por la causa de su resurrección. Y yo ruego al Señor que aún en lo que continuemos estudiando acerca de la resurrección, hermanos, podamos ser edificados y nuestras vidas puedan cambiar por completo, habiendo entendido y creído acerca de la resurrección de Cristo, no como cualquier otra religión que puede creer sin creer, sino creyendo en espíritu y en verdad para la gloria del Señor y para edificación de la iglesia. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús,